Buenas tardes, me llamo Roberto Jiménez, tengo 24 años, soy un estudiante de Derecho, soy una persona común y corriente, pero desgraciadamente para la sociedad soy un FIFAs. La primera vez que me dijeron FIFAs fue el 21 de julio del 2021. Estaba en un café con unos amigos y salió a flote el tema del lenguaje inclusivo. Ellos lo empezaron a defender y yo claramente no estoy de acuerdo que se modifique una lengua tan hermosa y civilizada como lo es el español. Entonces yo les dije, perdónenme, pero esas son mamadas. ¿Quieres ser inclusivo? Aprende lenguaje de señas o braille. Eso es ser incluyente. Mis amigos en eso me empiezan a agredir y me dicen que era un FIFAs. Los empleados del establecimiento me sacaron y cuando volteé a ver la puerta vi un anuncio que decía, no FIFAs. Las primeras iniciativas de las leyes antififas en México empezaron a principios del 2021 y fueron inmediatamente aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Unión. La prohibición del uso de gorras deportivas, el no poder decirle a una mujer que cocine por ellos y el golpear paredes por enojo son solo algunas de las leyes que entraron en vigor. Es en este mismo año que México se vuelve el país con las leyes antififas más estrictas, no solo de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Para mí, el usar mi colección de gorras era mi manera de expresarme, mi manera de decirle al mundo, este soy yo. Tristemente ya no puedo utilizarla fuera de casa, pero igual la porto siempre que tengo oportunidad, porque usarla es un acto de rebeldía. En mi tiempo libre me encanta jugar fútbol, ya sea en persona o en línea, me apasiona, es un entretenimiento muy sano. También me gusta mucho en invertir en mí mismo, ver contenido que me nutra, en cómo ser más hombre, más productivo. Algo que hago cuando estoy molesto es pegarle a la pared, así de fácil. Me ayuda a bajar el estrés, el enojo, reafirma mi masculinidad. Es preferente que sangre, porque sientes más el dolor. Ya sabes lo que dicen, más vale en la pared que en la familia. A mí no me gusta cómo se manifiestan las feministas. Esas no son las formas. Quieren cambio, volteen a ver a Gandhi o no sé a quién, pero no tienen por qué destruir a toda la ciudad. O sea, te manifiestas de manera pacífica, feminista de verdad. Te manifiestas de manera violenta, feminazi. Desafortunadamente estos últimos años, al que uno se le considere FIFAs es motivo de discriminación. Discriminación que cada vez es más fuerte y en ocasiones me hace temer por mi vida, en especial aquí, en Ciudad Juárez. Hay veces que cuando conozco gente me dicen, ¿eres hetero o eres normal? O me dicen ingeniero, o me preguntan si me limpio el culo. No entiendo y me preocupa bastante. Se burlan mucho en redes sociales de nosotros. Se ríen cuando les digo que soy Team Piqué. Me mandan mensajes de odio simplemente por el hecho de ser yo mismo. En los últimos casi 2 años, desde la aprobación de dichas leyes, los ataques hacia la comunidad FIFAs han ido en aumento. Desde el no dar ingreso a ciertos espacios públicos, ataques a su persona, entre otros, los FIFAs cada vez la tienen más difícil. Ya llevo un año en un grupo de FIFAs anónimos por Zoom. Ahí hablamos sobre todas nuestras inquietudes, de cómo cuidarnos entre nosotros, dónde están las mejores paredes para golpear y todo acerca del fantasy. Pero al final del día tengo miedo, y bastante, y no tengo por qué. Por eso, exhorto a la comunidad internacional de que sancione a México, que lo demanden contra la ONU, porque lo que están haciendo en contra de nosotros no es humano, no lo es.